Listo, perfecto. Bueno, creo que ya estamos grabando en este momento. Bueno, buenas noches, bueno, tardes, noches para todos. Muchas gracias nuevamente por su conectividad en esta webconferencia de nuestro paso 3. Como ustedes saben, pues ya estamos prácticamente en la última actividad intermedia del curso. Nosotros tenemos en el curso 5 actividades, donde la cuarta, el paso 4, corresponde al componente práctico, que en algunas zonas ya finalizó, en otras está en proceso, en otras no ha empezado. Como ustedes saben, pues el tema del componente práctico es un tanto heterogéneo debido a que la programación depende directamente de los centros, de las zonas, de los líderes de laboratorio y de la logística con la que cuenten cada uno de los centros. Entonces, esperamos que para el mes de mayo, mediados aproximadamente, estemos finalizando este componente práctico y de esa manera, pues, finalicemos simultáneamente el paso 3 para dar por terminadas nuestras actividades intermedias del curso. Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta webconferencia. Vamos a arrancar, no sin antes, pues comentarles un poquito de la agenda que tenemos programada junto con la tutora Eliana Aguilera, quien nos apoya también como tutora del curso. Bueno, como ustedes saben, en este momento nos encontramos en periodo de evaluación del paso 2, para el cual tuvimos una participación muy importante, muy buenos aportes. Esperamos que para el día lunes, según calendario acá, el calendario del curso, para el día lunes 29 de abril tenemos como fecha máxima para que ya todos puedan encontrar la calificación correspondiente al paso 2 en el curso virtual. ¿Listo? Entonces estamos en ese proceso en este momento. Bueno, chicos, hoy tendremos nuestra webconferencia donde hablaremos pues de la dinámica del paso 3, en qué consiste la fase colaborativa, la fase individual y vamos a trabajar o vamos a hablar un poco de la descripción de varios métodos instrumentales muy importantes y que hacen parte de esta unidad. Ya les indicaré un poco sobre los métodos que vamos a hablar hoy. Por supuesto, como los métodos instrumentales son varios y son diferentes, pues vamos a tratar de abarcarlos tanto en la webconferencia como en los CIPAs que tenemos para esta unidad. Sin embargo, el día de hoy pues daremos un recorrido general por la actividad que vamos a desarrollar para este paso 3. Vamos a hacer algunos ejercicios modelo correspondientes a la fase individual y también me encargaré de brindarles esa descripción de algunos de los métodos instrumentales. Bueno, bienvenidos a los que se van uniendo a la webconferencia. Bueno, Hola, profe. buenas noches, gracias, Jaisa, creo, Jenny. Bueno, buenas noches, niños. Elizabeth. Perfecto, Jaisa. Si es que alguien más se conectó, Jenny Tatiana, entonces, bueno, buenas noches, Jaisa. Listo, muy bien. Entonces, indicarles que tenemos nuestros CIPAs, de pronto para que se agenden, les compartiremos la programación esta semana, que es básicamente esta. Vamos a tener un CIPAS el martes 30 de abril, el cual voy a estar dirigiendo. La idea es que abordemos los métodos instrumentales que nos queden faltando el día de hoy. Estimamos que para los CIPAS, pues vamos a abordar, por ejemplo, la espectrometría de absorción atómica, vamos a hablar un poco de la electroquímica como método instrumental y tenemos algunas técnicas de separación también, como la cromatografía de gases y de líquidos, que también hace parte de esta unidad. Pues para que ustedes tengan un abanico muy importante de métodos instrumentales y a partir de esto, pues puedan ustedes trabajar en el analito, la muestra alimenticia y la técnica instrumental que ustedes deseen elegir. Así también, pues vamos a abordar algunos ejercicios modelo de la fase individual en nuestros CIPAS. Vamos a tener un CIPAS el martes 7 de mayo dirigido por la profesora Eliana Aguilera, para que lo tengan presente. Bueno, ¿cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Para el día de hoy, chicos, pues vamos a hablar bajo la estructura de nuestras webs conferencias previas de la dinámica del paso 3, en qué consiste, porque tenemos algunos elementos nuevos por allí incluidos en la actividad, porque pues es una actividad que tiene una ponderación importante, 85 puntos. Les voy a hablar un poco de la fase colaborativa, como para orientar un poquito las dudas que ustedes tengan. Vamos a hablar de la descripción de métodos instrumentales y de separación, pero nos vamos a enfocar principalmente por
la espectrometría UV visible y también la infrarroja. Van a ser los dos métodos que vamos a abordar el día de hoy y como les comento, vamos a abordar en los CIPAS algunos otros más. Vamos a hacer un ejercicio de espectroscopía UV-Vis, que esto está contenido en la fase individual, entonces les voy a explicar un poco en qué consiste esa fase individual y el tipo de ejercicios que vamos a encontrar allí. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar esta unidad del paso 3, ustedes adquieran la fundamentación de técnicas de separación e instrumentales. Por ejemplo, algunas de estas, técnicas de espectroscopía, cromatografía, electroquímica, que son fundamentales en el caso de ustedes como futuros ingenieros de alimentos. Estas técnicas de separación e instrumentales nos van a permitir el análisis cualitativo y cuantitativo, no solo de alimentos, sino también de contaminantes, aditivos, entre otros. Entonces, son técnicas que se utilizan ampliamente en la industria, ¿sí? Específicamente en la industria de alimentos. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica para nuestro paso 3? Entonces, importante tener en cuenta la fecha de cierre de la actividad. Cerramos el paso 3 el día viernes 15 de mayo, ¿sí? Seguido de eso, pues ya tendremos nuestra evaluación final del curso, ya les hablaremos en otra webconferencia sobre esto, pero el día viernes 15 de mayo tendremos la finalización de nuestra unidad 3. Entonces, ¿esto para qué? Pues para que ustedes tengan presente cuántas semanas les quedan, pues puedan participar en los foros y demás. Les recuerdo nuevamente que si hay algún estudiante de su grupo colaborativo que no participa durante la actividad, la persona que tenga el rol de entregas y las personas que han participado activamente en el desarrollo de la actividad pueden tener la injerencia sí o sí de incluir a esa persona toda vez que aporte a la actividad, ¿no? Es importante que los que estén incluidos en el trabajo sean aquellos que han venido aportando al desarrollo de la fase colaborativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los tutores? Pues nosotros también verificamos que la persona que haya subido el trabajo y el grupo colaborativo haya participado activamente en el foro. Eso es muy importante. Ponderación 85 puntos para esta unidad 3 para que lo tengamos presente. Recuerden que ya tenemos habilitado el foro de discusión de la unidad 3, paso 3, cuantificación métodos instrumentales, está habilitado desde el día 20 de abril. ¿Listo? Hoy estamos a 24, entonces, bueno, llevamos ya 4 días del desarrollo de nuestra actividad. Ya tenemos entonces el foro de interacción para que ustedes ingresen allí y en la misma dinámica que han trabajado el paso 1 y paso 2 puedan dejar indicado el rol que van a asumir en el trabajo colaborativo. Ya hablamos, vamos a hablar de los roles. Importante que también indiquen el grupo de ejercicios que van a desarrollar en la fase individual. De momento eso, al menos para que lo dejen indicado en el foro. Bueno, recuerden descargar la carpeta. Allí tenemos la guía de actividades y rúbrica de evaluación, donde está el paso a paso de lo que debemos realizar y tenemos el anexo 4, donde vamos a consolidar el trabajo del paso 3. Aquí quiero hacer una observación muy importante y es que en muchos de los aportes que ustedes me comparten con sus avances, por alguna razón que no conozco, muchos comparten sus avances en un documento diferente al anexo 4. Yo les recomiendo que desde el inicio, chicos, por favor, traten de ir consolidando sus aportes en el anexo correspondiente. Es un anexo que está en Word, fácilmente editable. Les pido, por favor, suban sus aportes allí, porque para la persona que tiene el rol de compilador o de entregas va a ser mucho más fácil cuando ustedes suben la información en el anexo 4. Es más fácil organizarla que cuando suben un documento que no tiene alguna estructura. Entonces, recomendación, ir trabajando en el anexo 4. Y bueno, recordar que el documento pues se entrega en el entorno de evaluación. Sin embargo, pues esto es básicamente para que ustedes lo conozcan, ya todos lo sabemos, el documento se entrega en el entorno de evaluación a más tardar el día miércoles 15 de mayo. Bueno, entonces, respecto a la fase colaborativa, recuerden ustedes, vamos a tener 5 roles.
ustedes están en total libertad de cambiar el rol si lo desean. Si, por ejemplo, ustedes han asumido el rol de entregas, de alertas, perdón, pero no se han identificado con ese rol, no han cumplido su función, pues traten de elegir un rol diferente que les permita tomar parte en el trabajo colaborativo, ¿no? Recuerden que estamos haciendo un trabajo en equipo, tenemos grupos que trabajan muy bien en equipo desde el inicio, generan sus aportes, de verdad que hay un trabajo bien enriquecedor, pero también tenemos otros grupos que desafortunadamente no tienen ninguna participación. Entonces, yo siempre les recomiendo que aunque sus compañeros de pronto no tengan una participación activa, ustedes sí pueden hacerlo, ustedes pueden participar activamente y recuerden que todos esos aportes, nosotras como tutoras los tenemos en cuenta en el momento de la evaluación del trabajo y del estudiante, por supuesto. Entonces tenemos los mismos roles: compilador, quien es el que consolida el documento; revisor, el que se asegura que el documento cumpla con las normas de presentación exigidas; el evaluador, que se asegura de que el documento contenga los criterios que se indican en la rúbrica; el estudiante, que tiene el rol de entregas, él alertará sobre los tiempos de entrega y enviará el documento en los tiempos estipulados; y el estudiante, que tiene el rol de alertas, pues estará a cargo de avisar a los integrantes del grupo diferentes novedades que hayan sobre el trabajo, o también puede informar al tutor que se ha realizado la entrega del mismo, ¿no? Entonces, bueno, chicos, aquí cuál es el objetivo en cuanto a la fase colaborativa. Vamos a tener nuevamente 4 etapas. En la primera etapa, pues tenemos aquí un paso crucial, y es en el que muchos se quedan durante todas las semanas, y la idea es que podamos desarrollar esta etapa uno en la primera semana, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque aquí ustedes van a empezar a revisar la bibliografía que tenemos para la unidad 3, que es la que estamos desarrollando. ¿Cuál es el objetivo? Que en el foro el grupo identifique el problema analítico con el que va a trabajar. Es decir, ustedes pueden tomar nuevamente el analito y la muestra alimenticia que escogieron en el paso 2. Recuerden que el paso 2 era cuantificación, métodos instrumentales. Allí ustedes trabajaron alguna gravimetría o volumetría. Sin embargo, ya tienen ustedes un analito y tienen también una muestra alimenticia que podrían retomar nuevamente para esta unidad 3. Lo pueden hacer. Sin embargo, si el grupo colaborativo está de acuerdo y tiene información importante de alguno de los métodos instrumentales de los cuales les voy a hablar, pues pueden cambiar, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes puedan elegir un analito que pueda ser un metal pesado o también una molécula orgánica, dado que los métodos instrumentales se aplican bastante bien a este tipo de sustancias. Entonces, la idea de este paso 2, pues es que, perdón, que de esta etapa uno, pues es que ustedes vayan eligiendo o concretando cuál va a ser el analito y la muestra alimenticia que van a trabajar. Recuerden que hemos dado varias opciones desde por allá, desde el paso uno. Hay diferentes analitos, metales pesados, agroquímicos, abonos orgánicos, plaguicidas, pesticidas. Bueno, lo ideal aquí es que ustedes elijan, por supuesto, ese analito, pero que este tenga una relación con la muestra alimenticia, porque es en la muestra alimenticia donde vamos a detectar ese analito. Entonces, en la etapa uno, seguimos en la etapa uno. La idea es que los estudiantes realicen una lluvia de ideas a partir de los conceptos de la unidad 3, y cada estudiante en el foro pues trata de proponer un método instrumental o de separación que sea adecuado para la identificación o cuantificación del analito en el alimento seleccionado. ¿Cuáles son esos métodos instrumentales? Aquí les indico porque, bueno, teníamos estudiantes en la fase anterior que, bueno, sabíamos que los métodos que se trabajaban era gravimetría o volumetría, pero aún así algunos estudiantes escogían métodos instrumentales que no estábamos trabajando en el paso 2. Ahora sí los podemos trabajar. Si ustedes tienen información de métodos instrumentales que les permitan detectar el analito de interés en el alimento, ahora es tiempo de escoger ese método instrumental. ¿Qué métodos tenemos? Espectroscopía UV visible, espectroscopía infrarroja, tenemos espectrometría de absorción atómica,
Estos métodos, estos dos primeros son métodos moleculares y este tercer método es un método atómico, espectrometría de absorción atómica. Tenemos también métodos instrumentales electroquímicos, ¿sí? Aquí está la potenciometría y la conductimetría. Importante resaltar que los métodos instrumentales no son separativos, es decir, no me permiten separar componentes específicos de una matriz alimenticia, ¿sí? Sino que ya se detecta directamente el analito y ese analito pues debe estar presente en el alimento, ¿no? Entonces se detecta directamente en el alimento. Entonces, no lo separa propiamente, pero sí se puede detectar con este método instrumental. Y en los métodos de separación sí podemos obtener de forma aislada el analito, sí podemos obtenerlo directamente de la muestra. ¿Qué métodos de separación tenemos? La cromatografía de gases y líquidos, pues por sus siglas tenemos la cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos de alta resolución, ¿no? Entonces aquí tenemos estas dos cromatografías muy importantes que también, si ustedes desean, pueden elegir una de ellas para esta ocasión. Entonces, recuerden, etapa 1 consiste en identificar la sustancia o analito de interés en la industria alimenticia e ir revisando el método instrumental o de separación adecuado para la identificación de ese analito. Ejemplos. Yo aquí les coloco algunos ejemplos solo para orientar un poquito su elección. Supongamos aquí cromatografía de gases para detección de ácidos grasos en margarinas. ¿Sí? Si se dan cuenta, tenemos aquí alimento, margarinas, analito, ácidos grasos, método instrumental, cromatografía de gases. Yo quiero remitirlos a un libro muy interesante que he hecho lo posible por descargarlo, pero no me ha sido posible, pero lo tenemos en la biblioteca de la universidad. Este libro, chicos, llamado Análisis Químico de Alimentos, tiene un gran contenido en cuanto a los métodos instrumentales y de separación en alimentos, cómo se aplican estos en alimentos, cómo se puede preparar la muestra, cuáles son las ecuaciones matemáticas que se requieren para el análisis de esa muestra. De verdad que es un libro muy, muy enriquecedor. Yo se los quiero recomendar porque hace parte de la biblioteca. Les quiero mostrar solo para que lo tengan aquí presente. Chicos, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Aquí yo les estoy compartiendo el campus virtual. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Perfecto, muchas gracias. Déjenme Tutora, irme al entorno. ¿puedo Claro, hacer una claro. pregunta, tutora, o al final de la clase? No, cuéntame, dime, resolvámosla de una vez. Cuenta. Eh, ¿Podemos tomar un método instrumental y un método de separación o solamente uno? O sea, sí, porque, o sea, la Ujú. empresa donde yo estoy, no tengo mucho conocimiento, pero sí la he visto y la cromatografía de líquidos. Cromatografía de líquidos. ¿Y qué otro método? Creo que es Francisco, ¿verdad? El que está hablando. Entonces, pues yo Ujú, prácticamente casi todos los días veo cromatografía de líquidos, porque pues el laboratorio donde yo estoy, a veces, digamos, llevamos muestras a cromatografía para que pues ujú. nos indiquen qué contiene ese patrón que llevamos o esa muestra, ¿sí? Entonces, Perfecto. yo podría tomar entonces un ejemplo, cromatografía de líquidos, ese sería mi método de mi método pues, de separación, o tenemos que tomar métodos de separación y métodos. Listo, Francisco. Esa es una muy buena pregunta porque nos vamos a enfocar solo en un método nada más, que puede ser de separación o puede ser instrumental. Entonces tú puedes escoger la cromatografía de líquidos únicamente. O sea, no es necesario escoger un método, o sea, es decir, dos métodos, ¿no? Es solo uno. Pero tenemos esa variedad, ¿no? Entonces puedes escoger dentro de los instrumentales o separación, pero solo escoges uno, ¿vale? Solo uno de todos. Gracias. Listo, Francisco. No, a ti por la pregunta muy pertinente. Entonces recuerden, es solo un método al cual ustedes le van a sacar jugo y van a tratar de explorarlo lo más que se pueda.
Les estoy compartiendo el libro Análisis Químico de Alimentos. Ustedes, por ser estudiantes de la universidad, tienen acceso a través de la biblioteca. Se van a dar cuenta que tiene información muy, muy enriquecedora de cada uno de estos métodos. En caso de que ustedes quieran consultar cómo preparar la muestra, ya les voy a presentar esa información. Las ecuaciones matemáticas, como les he indicado, y la descripción del método. Este libro, chicos, y se los comparto por este medio porque este lo tenemos en la unidad 2 de métodos analíticos clásicos. Y nosotros pues estamos ya en la unidad 3, ¿no? Entonces lo quería traer como a colación porque nos va a servir. De hecho, he podido revisarlo y de verdad que contiene información muy valiosa. Y por supuesto, pues tenemos algunos libritos importantes dentro de nuestra unidad 3 y disponibles también. Química y análisis químico, ¿sí? Y bueno, pues también por tratarse de técnicas, muchas de ellas de interés, tenemos libros en inglés para el caso de la absorción atómica, también para el análisis elemental, por ejemplo, y para infrarrojo. Tenemos algunos libros en inglés. Les recomiendo también esos libros. Sin embargo, Química de Análisis Químico también es un libro infaltable y que les puede proporcionar muy buena información. Listo, chicos, yo por aquí estoy leyendo. Gracias por su participación en el chat. Bueno, otro ejemplo que coloqué por aquí, pues como para orientar la búsqueda. Espectroscopía UV visible para la detección de caseína en leche, que incluso es una práctica que se trabaja en el curso de bioquímica. Yo no sé si ustedes en en sus materias del curso, de la carrera, ustedes ven bioquímica. Yo creo que sí, pero supongo la ven más adelante. Esta es una práctica de bioquímica, pero también la espectroscopía UV visible es bastante, bastante importante para la detección de caseína en leche. Ese es un ejemplo. Si se dan cuenta, solo estamos escogiendo un método. En este caso particular es un método instrumental. En el anterior teníamos un método de separación, pero ustedes solo eligen un método de los correspondientes a la unidad. Entonces, bueno, como les indico, etapa 1, cerramos aquí, publican en el foro una lluvia de ideas de manera organizada. Por ejemplo, Francisco, que nos está diciendo que quiere trabajar HPLC, pues hará una búsqueda de cómo es posible detectar el analito que se trabajará en el grupo, en ese alimento a través de HPLC. Si tenemos información importante y la podemos compartir en el foro, pues esto también ayuda a que los compañeros vean y digan, no, pues definitivamente el método que yo propuse no tiene tanta información, de pronto el de Francisco tiene más, elijamos el de Francisco. Entonces, ese es el propósito de esa etapa 1. Otro ejemplo, carbohidratos en tortillas de maíz por espectroscopía infrarroja, por transformada de Fourier. Ese es otro ejemplo. Entonces, también hay información importante en la literatura de estos ejemplos. Listo, chicos. Recuerden que esa lección la indican en el anexo 3. En el anexo 4. Permita, qué pena con ustedes, chicos. Hago la corrección porque como esta presentación también es para los compañeros que no pueden asistir, anexo 4, paso 3. Chicos, etapa 2. ¿En qué consiste la etapa 2? Entonces, el grupo colaborativo va a realizar una discusión académica con el fin de seleccionar un solo método instrumental. ¿Listo? Un solo método. Bueno, aquí me falta indicar que es un solo método donde también puede haber uno de separación para la identificación o cuantificación del analito en la muestra. Entonces, esa discusión académica, por supuesto, debe estar sustentada en la literatura, ¿no? Si ustedes pueden colocar la referencia, mucho mejor, el por qué ustedes quieren elegir ese método instrumental. Nuevamente les recuerdo los métodos que tenemos. Pueden elegir uno de cualquiera de estos. ¿Listo? Entonces tenemos una amplia variedad de métodos, ya no es tan restringido como la unidad pasada, que solo teníamos gravimetría o volumetría. Fue todo un reto encontrar para algunos analitos el método gravimétrico volumétrico. Por eso destaco mucho la búsqueda que ustedes realizaron, porque de verdad que fue muy dispendiosa y muchos de ustedes también trabajaron fuertemente en la unidad pasada por eso mismo, porque la información pues no era tan amplia. Para esta ocasión esperamos que sí. Entonces, esa discusión académica deberá estar sustentada con argumentos soportados en las lecturas realizadas. Vamos a revisar junto con la tutora que en esta elección ustedes tengan al menos 3 participaciones en el foro, ¿no? Es importante para que de esa manera pues podamos saber que participaron activamente.
En el anexo 4, que es donde ustedes consolidan la actividad, tenemos un ítem, el segundo ítem, que se denomina descripción del método instrumental seleccionado para la identificación o cuantificación del analito en la muestra alimenticia. Entonces, la idea aquí es que ustedes describan el método instrumental. Recuerden que en la etapa 1 ya ustedes pudieron aportar el porqué de ese método instrumental y por qué es importante para determinar el analito. Ahora la idea es que ustedes describan ese método instrumental, hagan una consulta detallada de en qué consiste el método, por ejemplo, si es HPLC, si es cromatografía, y de allí, pues si ustedes buscan un libro aplicado a alimentos, se darán cuenta que hay información que sustenta por qué ese método es importante para determinar, no sé, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, plomo, cromo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener esa descripción. Por supuesto, hay una ponderación que es de 10 puntos por esa descripción. Recordarles que esta actividad tiene un peso importante. Ya les voy a indicar por qué, ¿no? Tiene un elemento diferenciador con respecto a al paso 2. Chicos, aquí está ese elemento diferenciador del que les estoy hablando. Para esta ocasión, nuestra actividad en su etapa 2, fase colaborativa, incluye la conferencia con un experto. ¿Qué se hace para esta parte de la conferencia con un experto? Nosotros les hemos brindado a ustedes ya en el foro colaborativo, en el mensaje de apertura del foro, una grabación la cual esperamos ustedes revisen, que es una conferencia que se realizó en el marco de la Semana de la Química, de la última versión de la Semana de la Química organizada por la UNAT, y allí tuvimos una conferencia denominada Innovación en procesos y productos desde una perspectiva de la química analítica, completamente aplicada a la unidad que estamos trabajando, unidad 3. Allí hay varias metodologías instrumentales que se aplican a muestras alimenticias, pero también a muestras ambientales, desde el punto de vista de la innovación en procesos. Esa conferencia es presidida por la doctora Jennifer Díaz, que es directora de investigación del Centro de Desarrollo Tecnológico en Ingeniería Sostenible. Yo les recomiendo de sobremanera que revisen el mensaje de apertura del foro. Allí les dejamos el enlace que ahorita se los voy a compartir nuevamente. Les indicamos exactamente el tiempo que dura la conferencia porque como es una grabación de Canal UNAT, pues tenemos varias conferencias en esa grabación. Entonces es para que ustedes de pronto se limiten a ver pues esta conferencia que les estamos indicando y de la cual con toda seguridad van a aprender mucho. ¿Cuál es la idea? Que el estudiante, recuerden que esto hace parte de la fase colaborativa, entonces ustedes pueden complementarse allí bastante bien. El estudiante va a desarrollar un escrito con 400 palabras en inglés y español. Por supuesto, no va a ser un escrito de cada estudiante, porque si no el trabajo nos va a quedar interminable. La idea es que ustedes tengan un escrito, de hecho pueden ir colocando en el foro sus aportes y al final pues tratan de unificar o elegir el escrito más completo. Entonces van a desarrollar un escrito con 400 palabras en inglés y español, donde identifiquen la relevancia de la temática y su relación con la química analítica, además la aplicabilidad a nivel industrial, específicamente en el área de ingeniería de alimentos. Entonces, les digo, este es el elemento diferenciador. Se van a dar cuenta que si ustedes destinan pues un poquito menos de una hora de su tiempo, pues van a poder revisar esta conferencia y van a aprender mucho. Sobre todo ese es el propósito, que puedan aprender mucho de esa conferencia. Bueno, chicos, pues ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan indicar ese resumen en español y en inglés, allí en nuestro anexo 4. Recuerden que es un único resumen, entonces, pues bueno, la idea es que ustedes puedan ver esta conferencia para que tengan ese insumo que es muy importante. Bueno, vamos a tener el esquema del procedimiento, vamos con la etapa 3. Ya les hablo, bueno, esta parte del resumen de la conferencia tiene una ponderación de 15 puntos, ¿vale? La etapa 3, tratamiento de la muestra. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el estudiante pueda evidenciar o el grupo colaborativo pueda evidenciar el procedimiento de análisis de la muestra, incluyendo la preparación de la muestra.
¿Qué quiere decir? Con la consulta bibliográfica que ustedes han realizado, la idea es que ustedes elaboren un esquema, y eso es muy parecido a lo que hicimos en el paso 2, no es solo texto, texto, sino que elaboren un esquema organizado donde muestren cómo se va a preparar la muestra para el análisis en ese método instrumental. Uy, se nos activó por el micrófono, chicos. Entonces, la idea es que hagan un esquema con ese procedimiento de preparación de la muestra y que puedan mostrar también, pues, cómo se detecta el analito. Entonces, pues, les digo, es algo muy similar a lo que ya se hizo en el paso 3 y en el paso 2 y lo traemos, pues, aquí al paso 3 aplicado al método instrumental que ustedes hayan seleccionado. Recuerden que esta información se consolida en el anexo 4. Listo, entonces para ello vamos a tener una ponderación de 10 puntos. Listo, chicos. Bueno, relaciones matemáticas. ¿Cuáles son las relaciones matemáticas? Bueno, la idea es que ustedes identifiquen cuáles son los cálculos que se deben llevar a cabo para cuantificar el analito en la muestra alimenticia, ¿sí? Eventualmente, cuando nosotros queremos calcular una concentración o queremos calcular una cantidad de muestra utilizando un método instrumental, debemos seguir una serie de ecuaciones. La idea es que ustedes presenten esas ecuaciones, pero no van a ser ecuaciones teóricas únicamente, sino que ustedes muestren cómo se va a determinar ese analito, cuál es la cantidad que se desea obtener y cómo se calculó a partir de esas ecuaciones, que es algo muy parecido a lo que hicimos nuevamente con gravimetría y volumetría, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer en esta etapa 4, identificar esas relaciones matemáticas. ¿Dónde consolidamos esa información? En el punto 6, que nos indica, define las relaciones matemáticas para cuantificar el analito en la muestra alimenticia seleccionada. Listo, chicos. Entonces, bueno, me gustaría preguntarles si hasta aquí tenemos la información clara o si tenemos alguna pregunta. Les agradecería si me pudieran indicar si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Profe, nuevamente Dime. Francisco. Hola, Francisco, dime. Bueno, la parte, todo es muy parecido a la fase anterior, entonces esa parte sí la tengo muy clara. Yo iba a preguntar, era con respecto a la conferencia, ¿podemos hacer la mitad en español y la mitad en inglés? O sea, 200 palabras en inglés y 200 palabras en español. Listo, Francisco. Mira, justamente por lo que estamos tratando de reunir un único resumen de 400 palabras, que te vas a dar cuenta que tampoco es que sea muy extenso, la idea es que ustedes con las apreciaciones que tengan en español puedan unificar un único resumen de 400 palabras en español y ese mismo lo puedan pasar a inglés. Sí, lo puedan redactar en inglés. Entonces, realmente el resumen tiene que ser 400 y 400 dado que se trata de un trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces, la recomendación que yo les hago es que, ya que tengan sus resúmenes adjuntos en el foro, pues traten de unificar el de 400 palabras y a partir de ese, pues hagan la traducción al inglés, pero son 400 y 400, Francisco, por tratarse de un trabajo colaborativo. Seguramente si el trabajo fuese individual, pues ya tendríamos que reducir un poquito esa parte, pero no. Vamos a tomarla 400 y 400 palabras. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Listo, Francisco, gracias a ti. Listo, Sharik. Bueno, todo claro hasta el momento. Entonces, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Aquí, pues, hablando un poquito, tenemos pues apenas el tiempo preciso para poder hablar de algunos de los métodos instrumentales. Ustedes se van a dar cuenta que yo me voy a enfocar en el fundamento del método, pero quiero abordar los pasos que ustedes necesitan para la fase colaborativa. Entonces, a partir de estas dos espectroscopías que hacen parte de los métodos instrumentales, espectroscopía UV visible e infrarroja, pues voy a tratar de abarcar esos aspectos. Cómo se prepara la muestra, cómo se analiza en el equipo, qué relaciones matemáticas se deben tener en cuenta. Entonces, pues la idea es que tengamos ese insumo para que ustedes se lleven una idea de la información que estamos solicitando en la actividad.
Entonces, bueno, pues vamos a avanzar. No sin antes recordarles que para nuestros IPAs, para los que hasta ahora están llegando a la webconferencia, en nuestros IPAs vamos a abordar los métodos instrumentales restantes que no vamos a ver el día de hoy, los vamos a dividir en las dos fechas, por supuesto para que ustedes se puedan unir y puedan complementar la búsqueda que han venido realizando pues hasta esas fechas, ¿no? Recuerden, martes 30 de abril y 7 de mayo. Entonces, bueno, pues básicamente este esquema, este esquemita lo abordamos en nuestra webconferencia del paso 2. Nosotros pues hablábamos en este caso del por qué es tan importante ver química analítica instrumental en ingeniería de alimentos. Y es porque básicamente a partir de la química analítica e instrumental nosotros vamos a medir, cuantificar e identificar analitos en diferentes muestras. Y esto se puede lograr mediante métodos analíticos. Nosotros en el paso 2 ya abordamos los métodos analíticos químicos, principalmente los cuantitativos, donde tenemos las volumetrías y las gravimetrías. Entonces, estas dos metodologías las abordamos en nuestro paso 2. Allí hablamos en el caso de volumetría, del papel del estándar primario, del titulante, del analito, cómo determinarlo, y en la gravimetría, cómo determinar un analito a partir de un agente precipitante, que es el principio de la gravimetría. Y ahora nos vamos a enfocar en los métodos instrumentales. Esos métodos instrumentales pueden ser ópticos, que son los que vamos a trabajar el día de hoy, en donde tenemos las espectrometrías, estas que se basan en el espectro electromagnético y a partir de ese espectro electromagnético y la selectividad de la absorción de esa radiación por la muestra, pues vamos a tener de momento dos, que son las que vamos a trabajar hoy, la espectrometría UV visible, ultravioleta y visible, e infrarroja. Tenemos los métodos electroquímicos también para determinar muestras a partir de potenciometría, ¿sí? Aquí lo que se determina es el potencial, por ejemplo, el potencial de hidrógeno de la muestra para poder llevar a cabo análisis de acidez o de algunos otros parámetros, también la conductividad eléctrica a través de la conductimetría y tenemos también los métodos cromatográficos. Aquí tenemos algunos que ya mencionamos, HPLC, que es cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, y bueno, hay algunos otros que se utilizan previo a la aplicación, por ejemplo, de una columna cromatográfica y es la cromatografía de placa. Entonces, estos son algunos de los métodos cromatográficos que existen. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en los métodos ópticos. Y bueno, pues dentro de esos métodos ópticos tenemos la espectrometría por absorción molecular en el ultravioleta visible UV-Vis. Ese es uno de los métodos que de hecho es ampliamente utilizado para la determinación de analitos orgánicos e inorgánicos. Entonces, como les indicaba, estos métodos ópticos, que son métodos instrumentales, se basan en el espectro electromagnético y debemos tener en cuenta que ese espectro electromagnético, que es el que tenemos aquí en la imagen, pues es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que, si ustedes observan, están organizadas de acuerdo con su frecuencia. Y bueno, pues existen diferentes técnicas espectroscópicas que utilizan diferentes magnitudes de ese espectro para caracterizar esas radiaciones. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en la ultravioleta visible y en la sección del infrarrojo de ese espectro electromagnético. Entonces, bueno, esta espectroscopía ultravioleta visible o de absorción molecular ultravioleta visible es una técnica analítica que pues se basa en las transiciones electrónicas que existen dentro de la molécula y es debido a la capacidad que tienen las moléculas de absorber energía de la radiación electromagnética. Este rango del ultravioleta visible va aproximadamente de 190 a 400 nanómetros aproximadamente, ¿sí? A 400 nanómetros y esa es la zona ultravioleta y tenemos la región del visible que va de los 400
a 750 o 780 nanómetros. Estas fronteras de radiación no están claramente definidas, sin embargo, se sabe cuál es la región de ese espectro electromagnético donde hay absorción de ese tipo de radiación en específico. Entonces, aquí nos vamos a basar en esas transiciones electrónicas de las sustancias que se derivan de esa absorción selectiva de esa radiación. Este, por ejemplo, es un esquema de un espectrofotómetro UV visible. Sí, es una forma de entender un poquito lo que ocurre al interior de un espectrofotómetro. Aquí tenemos una foto, una imagen de un espectrofotómetro, que de hecho es un equipo que usualmente tenemos en la UNAT. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleven a cabo sus prácticas que vamos a tener entonces este equipo a disposición. Entonces, bueno, en esta espectrofotometría generalmente vamos a tener una fuente de radiación, pues que se esperaría esté en la región del visible o en la región ultravioleta. Aquí utilizamos una fuente a base de wolframio que está en la región del visible o también una fuente a base de deuterio que en este caso está en la región ultravioleta del espectro electromagnético. Se genera una radiación electromagnética policromática, ¿sí? Debido pues al espectro electromagnético y vamos a tener un selector que es básicamente un monocromador que nos va a permitir obtener una radiación electromagnética monocromática, que es la que va a pasar a través de nuestra muestra. Recordemos entonces que esa radiación pues va a tener una longitud de onda específica para esa zona del espectro ultravioleta visible. Pasa a través de la muestra, ¿sí? Aquí vamos a tener, bueno, pues una potencia de transmisión, vamos a tener un material adecuado en el cual va a estar contenida nuestra muestra, son unas cubeticas o unas celdas que permiten el paso de la radiación visible, como es el vidrio, o el cuarzo que permite el paso de la radiación ultravioleta visible, ¿no? Entonces va a pasar la radiación a través de la muestra, vamos a tener una transmitancia de esa radiación a través de la muestra y a través de un detector que tenemos dentro del equipo, pues nos va a generar un valor de absorbancia. Qué tanta radiación absorbe nuestra muestra en ese espectro, en esa región del espectro electromagnético? Al final el equipo, a través de un proceso de datos, pues nos va a generar ese valor de absorbancia de la muestra, que es el que necesitamos para la determinación o detección del analito. Importante, aquí tenemos las relaciones matemáticas para cuantificar un analito por este tipo de espectroscopía UV visible, ¿no? Entonces, bueno, aquí debemos tener en cuenta algo y es lo siguiente. Generalmente cuando el haz de radiación monocromática, que tiene una potencia cero, aquí les voy a colocar, denme un segundito ya, tenemos aquí la radiación monocromática, va a tener pues una potencia cero. Esa radiación pues va a atravesar la solución de sustancia o la solución de muestra que está contenido en nuestra celda. Esta es nuestra celda, nuestro recipiente donde está contenido, bueno, nuestra muestra o nuestro analito, ¿no? Entonces, esa potencia atraviesa la solución o la muestra en ese recipiente. El haz de radiación que emerge posee generalmente una menor potencia que esa radiación incidente. Cuando atraviesa la muestra, vamos a tener una potencia, que es la potencia transmitida, y bueno, pues la potencia de radiación incidente puede representarse básicamente como la suma de la potencia absorbida más la potencia transmitida de esa radiación en la muestra. Entonces aquí tenemos básicamente el significado de la potencia de la radiación incidente en esa muestra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros vamos a poder calcular una transmitancia en esa muestra y esa transmitancia pues va a ser igual a la potencia de la radiación transmitida dividida en la potencia de la radiación incidente. Digamos que ese es un dato importante para poder cuantificar la transmitancia.
Generalmente, cuando nosotros utilizamos el equipo UV visible, es muy común que el resultado de la transmitancia se reporte como un porcentaje. Entonces, ese porcentaje, pues básicamente va a ser la potencia transmitida de la radiación en la muestra dividida en la potencia de la radiación incidente por 100. Básicamente ese va a ser el porcentaje. Sin embargo, si tenemos una transmitancia en la muestra, pues vamos a tener también una absorbancia. Esa absorbancia, chicos, la podemos determinar en la muestra como la relación del menos logaritmo de la transmitancia, ¿sí? O podemos, por ejemplo, tener otra forma de calcular esa absorbancia a través del logaritmo de la fracción que consiste en la potencia de la radiación incidente dividida en la potencia de la radiación transmitida. Entonces, esta es otra manera de expresar la absorbancia de la radiación en la muestra, utilizando, por supuesto, la transmitancia. Bueno, chicos, hay también fórmulas que nos permiten, por ejemplo, si nosotros tenemos el porcentaje de transmitancia de la muestra, podemos calcular la absorbancia de la siguiente manera. Podemos decir que la relación matemática es 2 menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia. Esa es una manera de calcular la absorbancia. Dado que generalmente, y lo vamos a explicar en un momentito, cuando nosotros queremos determinar la concentración de un analito, generalmente el valor que se utiliza es el de la absorbancia. Entonces, si tenemos el porcentaje de transmitancia, lo podemos convertir de esa manera. Bueno, entonces, a partir de esto, nosotros, como lo acabamos de ver, pues tenemos una potencia de radiación incidente en la muestra, ¿sí? Esto, pues, se convierte en una potencia transmitida y esto como consecuencia de esas interacciones de la muestra con los fotones de ese haz de luz incidente y las partículas absorbentes de la sustancia. Entonces, chicos, a partir de esto, pues las investigaciones que se tienen acerca de la absorbancia de las muestras y su relación con la concentración nos da lugar a una ley fundamental de absorción que va a relacionar la absorbancia y la concentración de la muestra. Generalmente esa concentración se puede expresar en gramos sobre litro o en miligramos sobre litro, ¿sí? Entonces, pues existe una expresión matemática que relaciona esa absorbancia y relaciona la concentración de la muestra. Y esa es conocida como la ley de Lambert-Beer, que seguramente ustedes la van a ver en sus prácticas de laboratorio. Creo que la quinta práctica que vemos radiación ultravioleta visible van a tener que ver esta ley de Lambert-Beer y vamos a ver su aplicación a través del equipo ultravioleta visible. Entonces, en esa relación matemática tenemos la absorbancia, ¿sí? De la muestra, la cantidad de radiación que es absorbida. Esta pues este va a ser un valor adimensional, no vamos a tener unidades para la absorbancia. Vamos a tener este símbolo que es una constante de proporcionalidad llamada absortividad y esta expresa la capacidad o el poder de absorción de una sustancia. Entonces, esta sería la constante de absortividad que pues ya tiene un valor tabulado en la literatura. Y tenemos esta L, que es la longitud del medio, es decir, esta L representa la trayectoria que recorre ese haz incidente de luz dentro de la sustancia, es decir, corresponde esta L que ustedes ven aquí a la longitud de ese paso óptico y se expresa en centímetros. Esa es la unidad que utilizamos para esta longitud del medio. Y por último tenemos la concentración. Esta va a corresponder a la concentración de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel experimental? Y para ello les voy a mostrar cómo se hace la preparación de la muestra. Ahorita lo explico en detalle, pero esto es solo para sustentar la importancia de la ley de Lambert-Beer. Entonces, normalmente, cuando queremos determinar un analito, se suelen preparar estándares de concentración conocida de ese analito. Supongamos, queremos analizar nitritos en carnes. Entonces, se hace un análisis específico de la muestra con unas sustancias características que, de hecho, si nos remitimos a este análisis químico de alimentos, vamos a ver que hay bastante información al respecto. De hecho, déjenme ver si tengo aquí el libro abierto porque sí que les quiero compartir esa información rápidamente.
Por aquí creo que tenía el libro abierto para mostrarles. Entonces, miren, justamente estamos aquí en el ultravioleta visible, les voy a mostrar, creo que está por aquí. Tenemos los analitos que se pueden determinar en muestras alimenticias a partir de esta técnica UV visible. Les voy a mostrar, déjenme ver si está por aquí, si lo había visto, para que lo tengamos presente. A ver. Espero sea por aquí. Era la aplicación en alimentos de la técnica. Ok, bueno, aquí hay algunos ejercicios. Aquí, por ejemplo, nos muestran cómo se preparan los patrones de referencia, esto para determinar una proteína también en un producto cárnico. Aquí está, chicos, esto es lo que quiero presentarles aquí. Por ejemplo, esta espectrometría UV visible nos permite determinar nitratos en aguas, amonio en aguas, boro en aguas, metanol en bebidas alcohólicas. Para eso pues hay unas condiciones experimentales para llevar a cabo pues ese análisis. Almidón en cereales, anhídrido sulfuroso en cerveza, azúcares reductores en compotas, mermeladas y jaleas. Se indica cuál es el tratamiento que hay que dar en la muestra y cuál sería la longitud de onda a la cual se debería adquirir la absorbancia. Prolina en jugo de uvas, fosfatasa en leche, etcétera, etcétera. De verdad que es un libro muy completo y que seguramente les puede servir también para su práctica profesional. Entonces, preparamos las muestras de concentración conocida que tengan en el analito de interés y pues, por supuesto, estas muestras junto con un blanco, que es básicamente agua destilada, se llevan al equipo y en el equipo pues vamos a tener unos valores de absorbancia de esas muestras. Bueno, el equipo pues también nos dará la información de la absorbancia y ya nosotros, como fuimos los que preparamos las muestras, pues vamos a saber la concentración de cada uno de esos patrones preparados, de esos estándares. Entonces, cuando nosotros graficamos la absorbancia versus la concentración, pues vamos a tener una línea de calibración, una línea pues basada en nuestros estándares de calibración. Esa línea pues por medio de la regresión lineal nos va a generar una ecuación de la recta que va a ser de gran valor, dado que en la ecuación de la recta vamos a relacionar el eje Y, que es la absorbancia. Vamos a tener una pendiente de esa recta, que esta la podemos obtener por regresión lineal. Tenemos X, que es la concentración del analito en la muestra, y tenemos B, que es el punto de intersección por donde pasa la línea y se corta en el eje Y. Entonces, estos valores los vamos a tener eventualmente si nosotros tenemos aquí la concentración que es X, pues nosotros vamos a poder determinar la concentración de cualquier muestra si tenemos su absorbancia, ¿no? Entonces, es básicamente lo que se hace a nivel de laboratorio. Les voy a mostrar. Entonces, en ese sentido, esta metodología UV visible, pues es una poderosa herramienta para el análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque es de gran aplicación, permite el análisis de especies orgánicas e inorgánicas que absorben en longitudes de onda en las regiones UV visible. También esta metodología es de alta sensibilidad. Aquí en el caso de las absortividades molares, que vimos que es una constante, estos valores pues son muy comunes, particularmente para especies inorgánicas. Tiene una adecuada selectividad. Aquí nosotros podemos encontrar concentraciones en longitudes de onda muy específicos, entonces con toda seguridad vamos a poder encontrar la concentración de la sustancia que estamos analizando. Y también esta es una metodología de alta precisión. Sí, los espectrofotómetros UV-Vis poseen una elevada precisión y reproducibilidad, un error relativo entre el 1 a 2%. Entonces realmente son instrumentos bastante valiosos para el análisis de los alimentos. Chicos, este es un ejemplo de cómo se prepara una muestra por UV visible. Entonces les voy a indicar. Ya vimos las relaciones matemáticas como para que ustedes tengan una idea en caso de que elijan, por ejemplo, esta metodología, cuáles serían las relaciones matemáticas a utilizar. Yo les voy a mostrar aquí cómo se prepara la muestra para que ustedes vean más o menos el esquema, un esquema modelo para este propósito. Entonces, supongamos, queremos determinar el aminoácido prolina en un jugo de frutas.
¿sí? Y esta determinación del aminoácido pues la vamos a llevar a cabo por UV visible. Hay un tratamiento químico que tiene que llevarse a cabo en la muestra para poder determinar el analito, que en este caso sería el aminoácido prolina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel de laboratorio? Tomamos la muestra que contiene el jugo de frutas y en el cual se espera que haya un contenido del aminoácido y se hace reaccionar con un reactivo, en este caso la nihidrina. La nihidrina, pues, es un reactivo que reacciona con ese aminoácido y forma un complejo color púrpura, que va a tener una longitud de onda en el espectro UV visible. Entonces, vamos a tener una longitud de onda que está dentro de ese espectro UV visible y nos va a permitir entonces determinar la absorbancia de ese complejo. Entonces, bueno, hacemos reaccionar la muestra con la anhidrina para formar el complejo coloreado púrpura. Tenemos aquí nuestro jugo de fruta, entonces pues hay todo un proceso para preparación de la muestra y determinación del analito. Entonces lo que se hace, por ejemplo, en UV visible es tomar 0,5 mililitros de la muestra diluida. Aquí quise traerles y les voy a mostrar este procedimiento porque recuerdo mucho que en los foros ustedes compartían procedimientos muy generales que mostraban cómo analizar una muestra por gravimetría, pero no aparecía la muestra, no aparecían las cantidades, no aparecía, por ejemplo, en gravimetría cuál era el agente precipitante. Entonces, es muy importante que en la preparación de la muestra ustedes busquen una metodología específica para su analito y su muestra alimenticia. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? 0,5 mililitros de la muestra de jugo de fruta se diluye, se introduce en un tubo de ensayo con tapa rosca y a esa muestra de jugo de fruta se le añade ácido fórmico al 98% y 1 mililitro de la solución de ninidrina, que es la que va a reaccionar con el aminoácido para formar el complejo púrpura que vamos a determinar en el espectrofotómetro UV visible. Cerramos el tubo herméticamente, lo introducimos en un baño de agua hirviendo durante 14 o 15 minutos. A partir de ese tratamiento, pues nosotros lo que hacemos es preparar una curva de calibración. Hasta aquí tenemos la muestra problema, pero preparamos una curva de calibración con soluciones de concentración conocida de prolina, que es el aminoácido que se va a determinar. En el laboratorio se tiene la prolina y se determinan, se realizan patrones de concentración conocida. Para este caso en específico, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 miligramos sobre litro y se añade a cada una soluciones patrones de ácido fórmico y la solución de ninidrina al 3% para hacer el análisis en el equipo. Cerramos herméticamente, introducimos el tubo en un bañito con agua hirviendo durante 14 o 15 minutos. Si ustedes observan, le estamos dando el mismo tratamiento a nuestros patrones de referencia de la curva de calibración, les estamos dando el mismo tratamiento que la muestra que vamos a analizar, que es una muestra de la cual no conocemos la concentración del aminoácido. Entonces, bueno, tenemos nuestros patrones, tenemos nuestro blanco de reacción y vamos a llevar a cabo el análisis. Bueno, ya aquí tenemos el paso 1, paso 2, que fue el que les acabo de presentar. En el paso 3 lo que hacemos es medir la absorbancia de la solución de muestra y de las soluciones de los patrones a 517 nanómetros, que es cuando se puede determinar el complejo que se forma con la ninidrina. Entonces, vamos a tener un blanco que contiene 0,25 mililitros de agua y los reactivos que les acabo de mencionar. A partir de eso, pues vamos a tener los valores de absorbancia para poder hacer esa curva de calibración. Vamos a suponer que se obtuvieron los siguientes resultados de la lectura de calibración. Entonces, tenemos, por ejemplo, valores de concentración de prolina en miligramos sobre litro. Aquí están las concentraciones que les compartí hace un momentico. Y tenemos unos valores de absorbancia para esas soluciones patrón, que fueron determinados en el equipo UV visible. Entonces, chicos, no sé si ustedes, alguno de ustedes me puede decir, incluso a través del chat, si tenemos la concentración y tenemos la absorbancia de las soluciones patrón, ¿cómo podría yo calcular la concentración de mi muestra de jugo de frutas?
que ya ha sido tratada con la ninhidrina. ¿Cómo creen ustedes que con esta información yo pueda determinar la concentración de mi analito, la concentración de prolina? ¿Cómo creen ustedes? De paso, yo voy revisando aquí, Jenny me indica que si aquí también aplica la luminometría. Jenny, bueno, no, en principio tendríamos que revisar, pero yo te recomendaría, si tienes suficiente información, la puedes compartir en el foro para que podamos orientar un poquito la búsqueda que estás realizando, pero yo te recomiendo trabajar con los métodos instrumentales y de separación que te acabo de indicar, que es para los cuales se encuentra buena cantidad de información. Entonces, yo te recomendaría mejor trabajar con los que te acabo de indicar. Doctora, ¿puedes repetir la pregunta, porfa? Claro, claro que sí. Mira, la pregunta es la siguiente. A través de esta preparación de muestra para análisis de UV visible, nosotros ya contamos con una curva de calibración, ¿no? En donde tenemos Sí. de momento la absorbancia de cada una de las muestras que preparamos de concentración conocida. La pregunta es, ¿cómo podríamos determinar la concentración de nuestra muestra de jugo de frutas, la concentración del aminoácido prolina a partir de estos datos? ¿Cómo crees que de pronto se pueda determinar? Supongamos aquí tenemos la ecuación de la recta que fue obtenida por regresión lineal, y eso lo vamos a hacer ahorita porque tenemos un ejercicio allí en nuestra fase individual. Entonces les indico, a partir de la curva de calibración, nosotros tenemos absorbancia versus concentración. Esto nos puede generar una ecuación de la recta. Esa ecuación de la recta les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra muestra de analito. Entonces, supongamos que la absorbancia obtenida para la muestra fue de 0,41 en el equipo UV visible. A partir de esa ecuación de la recta que nosotros obtuvimos por regresión lineal, ya tenemos los valores de la pendiente, que eso nos los da pues la regresión lineal que podemos obtener incluso en Excel. Tenemos también el valor de la intersección o intercepto, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos, en este caso, sustituir lo siguiente. Si Y es la absorbancia y nosotros ya la tenemos, que es de 0,41, podemos determinar X. X sería la concentración. Quiere decir que esta ecuación de la recta va a aplicar para cualquier muestra de analito siempre y cuando nosotros contemos con la absorbancia. Si contamos con la absorbancia de la muestra, podemos despejar X y podemos hallar entonces la concentración. Entonces, aquí Y lo despejo con la absorbancia de mi muestra, que es 0,41, ¿sí? Quiere decir que este 0,002, que es el intercepto, va a pasar al otro lado de la ecuación a restar, y este que está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces, calculemos esto solo para tener una idea de cuál es la concentración de prolina en ese jugo de frutas. No sé si ustedes me pueden ayudar a revisar esa concentración. Vamos a calcular este valor. Les agradezco si pudiéramos hacer este cálculo para que entonces podamos saltar un momentico al ejercicio de la fase individual que vamos a hacer. Listo, Jenny, gracias a ti. Muchas gracias por tu participación. Si me ayudan con este cálculo, les estaría agradecida. Listo, Eliana, Ramiro y Nayeli, muchas gracias. Bueno, veo como resultados distintos, sobre todo el de Eliana, vamos a ver. Listo, Jenny, gracias. Eliana, si de pronto lo puedes verificar. Aquí, chicos, lo que estamos haciendo es, recuerden, tenemos la ecuación de la recta. Ahorita vamos a hacer un ejercicio aplicado en nuestra fase individual. Entonces, estamos hallando la concentración del aminoácido prolina en una muestra de jugo de frutas. Entonces, veamos, efectivamente, el resultado es 21,59. Esto nos está indicando que esta es la concentración
del aminoácido prolina en mi muestra problema, en mi analito. Entonces tendría, perdón, tendría 29,59 miligramos de prolina por cada litro de muestra. Esa sería mi concentración, que si ustedes se dan cuenta, la absorbancia de mi muestra cae aproximadamente aquí, como en el intermedio entre la muestra o los estándares 4 y 5. Y efectivamente, pues esa concentración de prolina se encuentra como en este rango, ¿sí? Entonces, es importante, pues, cuando yo estoy haciendo la determinación de mi analito, pues tengo que tener suficientes puntos de concentración en mi curva de calibración para que entonces la concentración de mi analito en la muestra caiga dentro de esa curva de calibración, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, chicos, tenemos la espectrometría infrarroja, sin embargo, quiero hacer un pequeño salto hacia el ejercicio de la fase individual. De tal manera que si lo resolvemos, por cuestiones de tiempo, quisiera desarrollar el ejercicio de la fase individual y si nos queda faltando la espectrometría infrarroja, pues podemos retomarla en nuestros CIPAS, que es el próximo martes. Quisiera como dejar claro algunos puntos de la fase individual. Pero bueno, quisiera saber, chicos, si aquí en esta parte de la espectrofotometría UV visible tenemos alguna duda. Traté de mostrarles a través de esta técnica cómo podemos identificar la descripción del método, cómo podemos llevar a cabo la preparación de la muestra y por aquí cómo podemos entonces tener las relaciones matemáticas. Entonces, digamos que esos son los aspectos que es importante que ustedes puedan indagar o investigar de esa metodología que ustedes van a escoger para su muestra. Básicamente es como la estructura que quería presentarles a través de V visible. Por supuesto que vamos a ver las demás técnicas de análisis. Entonces, permítanme un segundito, me voy a adelantar un poquito de la espectrometría infrarroja hacia el ejercicio de la fase individual, como para que podamos dejar esa parte explicadita. Bueno, chicos, por favor, coméntenme si hasta aquí vamos bien. Yo me voy a encargar de explicarles el ejercicio, pero me gustaría saber si tenemos alguna duda hasta el momento. Listo, Juan Sebastián, muchas gracias. Listo, Andrea, muchas gracias. Bueno, chicos. Vamos a avanzar un poquito con la fase individual. Como les comento en nuestros IPAs, vamos a retomar las otras técnicas de análisis para poder orientar un poquito la búsqueda de la fase colaborativa. Entonces, nuevamente recordarles, chicos, en la fase individual ustedes van a tener la oportunidad de seleccionar un grupo de ejercicios del 1 al 5 asociado al conjunto de ejercicios que van a desarrollar. La idea es que lo publiquen en el foro porque no se debe repetir la elección. Si hay algún estudiante que de pronto entra la última semana un poco despistado porque hasta ahora tuvo tiempo de realizar la actividad y escoge un grupo de ejercicios que ya alguien más había desarrollado, desafortunadamente no va a poder ser tenido en cuenta para evaluación, porque por eso se les indica desde el inicio que dejen su conjunto de ejercicios allí indicado. Entonces, bueno, chicos, ¿qué tipo de ejercicios vamos a tener aquí? Para la etapa 2, entonces, cada estudiante desarrolla el conjunto de ejercicios seleccionado. En la etapa 3, el desarrollo de los ejercicios se recopila en el anexo 4, denominado consolidación del paso 3. Allí ustedes tienen un recuadro donde van a ir consolidando sus ejercicios individuales. Entonces, bueno, chicos, importantísimo, la fase individual tiene una ponderación de 40 puntos. De hecho, en realidad son 35 porque 5 de ellos corresponden a la consolidación del documento y entrega en el entorno de evaluación. Quiere decir que los otros, aquí déjenme hacer una corrección, porque nuestra actividad es de 85 puntos. Entonces, los otros 45 restantes están en la fase colaborativa, incluyendo el resumen de la charla con el experto, la descripción del método analítico, la preparación de la muestra y las ecuaciones matemáticas que permiten la detección de ese analito.
Entonces, bueno, chicos, ¿qué tipo de ejercicios vamos a encontrar en nuestra guía de actividades? De hecho, el primer y segundo ejercicio son matemáticos y corresponden al tipo de ejercicio que les voy a explicar acá. Entonces, para que lo tengan muy presente y pues puedan incluso después de esta webconferencia sentarse a desarrollar el ejercicio 1 y 2. El ejercicio 3 y 4 es teórico. Y esos ejercicios teóricos pues están basados en los métodos instrumentales que estamos viendo para esta unidad. ¿Listo? Entonces, nuevamente les digo, ustedes pueden ir desarrollando ejercicio 1 y 2 y 3 y 4 si lo desean, pues pueden dejarlos pendientes para desarrollarlos durante el CIPAS, porque les vamos a dar los elementos para desarrollar esos ejercicios. Bueno, ¿qué tipo de ejercicio tenemos aquí? Ejercicio de práctica. Vamos a determinar el contenido de anhídrido sulfuroso, ¿sí? H2SO3 en cerveza. Entonces, ¿qué se hace normalmente cuando se determina anhídrido sulfuroso en cerveza? El SO2 contenido en la muestra se destila en medio ácido y se lleva a una solución. Esta solución de DTNB es ditio-bis ácido nitrobenzoico mediante una corriente de nitrógeno. Esta es simplemente la forma como se trata la muestra. Entonces, se prepararon diferentes soluciones patrón y se obtuvieron los siguientes resultados de las lecturas de la curva de calibración. Es decir, algo muy similar a lo que les acabo de explicar en la espectrometría UV visible. Se prepararon 6 soluciones patrón, en este caso en específico, y se determinó la concentración, pues se prepararon en el laboratorio de tal manera que conocemos la concentración de cada una de esas soluciones patrón, porque hubo alguien que las preparó y conoce esa concentración en miligramos sobre litro. Y para cada una de estas muestras se determinó la absorbancia en el equipo UV visible. Entonces ya contamos con estos valores para los cuales pues vamos a realizar el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a tener que elaborar la curva de calibración a partir de los datos que tenemos aquí en la tabla. Vamos a ubicar en el eje Y la absorbancia y en el eje X la concentración del anhídrido sulfuroso en miligramos sobre litro. ¿Sí? Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer la curva de calibración y esa curva de calibración la vamos a hacer en Excel. Vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados para encontrar una ecuación que relacione la absorbancia con la concentración de anhídrido sulfuroso. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a hacer a través de nuestra gráfica en Excel una regresión lineal para poder obtener esa ecuación que me va a relacionar la absorbancia con la concentración. Y por último, vamos a determinar la concentración del anhídrido sulfuroso en la muestra problema. Si la absorbancia medida en la muestra fue de 0,52. Es una unidad, es un valor adimensional, es una absorbancia. Entonces, a partir de esta absorbancia de mi muestra problema, yo voy a tener que determinar la concentración. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes muestren el procedimiento matemático en cada uno de los casos. Este es nuestro ejercicio modelo, chicos. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a elaborar la curva de calibración a partir de los datos, ubicando en el eje Y la absorbancia y en el eje X la concentración del anhídrido sulfuroso. Entonces, chicos, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tomar los datos que me están dando. Entonces, déjenme llevarme este cuadrito aquí a Excel, ¿no? Entonces, vamos, chicos, por ahí alguien dejó la cámara activa, creo que fue Rafael, permítanme, vamos a deshabilitarle la cámara, a ver si se puede, sí. Listo, chicos, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me gustaría que ustedes me dijeran si están viendo el Excel que tengo aquí, que les estoy compartiendo. Listo, Juan Sebastián, muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, muy bien. Aquí lo único que he hecho es tomar mi cuadrito, lo copié y lo pegué y me lo llevé a Excel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Como les acabo de indicar,
A partir de estos datos, pues vamos a realizar una gráfica que me muestre en el eje Y la absorbancia y en el eje X la concentración, teniendo en cuenta que en el eje Y irá mi variable dependiente, que es la absorbancia, y esta va a depender del valor de concentración de la muestra. Entonces, selecciono mis datos. Eso es básicamente lo que voy a hacer aquí. La recomendación, chicos, nuevamente, pues en el momento de graficar, es que los decimales ustedes los tomen como comas para que en ese caso, pues Excel pueda leer correctamente la gráfica. Yo aquí voy a graficar, voy a utilizar una línea de dispersión, por supuesto que me muestre la gráfica que quiero con líneas suaves. Esta es la que voy a escoger. Y bueno, vamos a revisar. Eventualmente, como se trata de estándares de reacción para los cuales ya hay una concentración conocida, se esperaría que tuviéramos esa curva de calibración, tuviéramos esa línea recta que me va a permitir entonces tener entre estos datos la concentración que quiero hallar. Entonces, tengo mi curva de calibración, chicos, pues aquí la recomendación es que ustedes verifiquen que efectivamente tengan en el eje Y, la absorbancia, que debería estar en el rango de 0 a 1,2, efectivamente aquí está, de 0 a 1,2. Y la concentración, bueno, aquí el gráfico me está determinando la concentración en el rango de 0 a 70. Aquí tengo efectivamente la concentración en ese rango, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo puedo hacer aquí es ampliar un poquito mi gráfica. Ya ustedes pueden añadir los elementos que deseen. Yo pues lo único que quiero añadir, por ejemplo, es aquí un título, por ejemplo, absorbancia versus concentración de anhídrido sulfuroso, ¿sí? Aquí recuerden que en el eje X, yo voy a tener la concentración del anhídrido sulfuroso y en el eje Y voy a tener la absorbancia. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tengo mi gráfica, que esa es clave para el primer punto de mi ejercicio. Esta es la que necesito, esta grafiquita de acá. Entonces, permítanme, me devuelvo a la presentación. Entonces, pues efectivamente voy a tomar la gráfica, pero algo muy importante y es que en el punto 2 me están diciendo que debo utilizar el método de mínimos cuadrados para encontrar una ecuación que relacione la absorbancia con la concentración de anhídrido sulfuroso. ¿Esto qué quiere decir? Que a esta gráfica que yo acabo de realizar, recuerden ustedes, voy a poder obtener una ecuación de la recta. Para eso básicamente me paro sobre la línea, sobre la curva de calibración y lo que voy a hacer es dar clic derecho y agregar línea de tendencia. Quiero agregar la línea de tendencia con qué fin. Les voy a mostrar. Vamos a ver qué tan lineales son mis datos. Aquí lo que estoy haciendo pues es el análisis de mis datos y lo que yo quiero agregar es esa ecuación que me va a permitir relacionar la absorbancia y la concentración. Para eso lo que voy a hacer es presentar la ecuación en el gráfico. Es aquí como voy a obtener la ecuación de la recta que necesito. Entonces aquí mismo en el Excel voy a presentar la ecuación en el gráfico y también quiero determinar el valor de R cuadrado en el gráfico, ya les explico por qué. Entonces vamos a tener aquí el valor de R cuadrado. Vamos a cerrar acá. Tenemos aquí nuestra ecuación que va a ser fundamental y es el segundo punto que me están solicitando. Identificar esa ecuación de la recta, ¿sí? Y este que es el valor de R al cuadrado. Entonces, permítanme, me devuelvo aquí a mi presentación. Bueno, entonces recuerden, primer paso, aquí es la misma gráfica que ustedes acaban de ver, es exactamente la misma gráfica, nada más que un poquito más organizadita. Entonces aquí lo que estamos haciendo es determinando el contenido de anhídrido sulfuroso en cerveza. Así que tengo mi curva de calibración con los datos que tengo de absorbancia. ¿Qué más hago aquí? Entonces, chicos, aquí voy a tener la ecuación de la recta, ¿sí?
voy a tener la ecuación de la recta y voy a tener el valor de R, ¿no? Recordemos que la ecuación de la recta que tengo aquí me relaciona lo siguiente. Les voy a mostrar. Y, que sería la absorbancia, M, que sería la pendiente de la recta, X, que sería la concentración, y B, que sería la intersección, ¿sí? Donde se intersecta la recta cuando pasa a través del eje Y. Entonces ya tengo esos datos en mi ecuación de la recta. Entonces, importante, porque determiné el R cuadrado, ¿no? Entonces, pues R cuadrado es el coeficiente de determinación y pues este me indica la bondad de ajuste del modelo de regresión lineal. Entonces, para nuestro caso, nuestro dato está muy, muy cercano a 1, que es lo ideal. Quiere decir, cuando es igual a 1, que el modelo de regresión lineal se ajusta totalmente a los datos, es decir, la ecuación que tenemos acá refleja perfectamente la dependencia entre X y Y. Sin embargo, nuestro R cuadrado está entre 0 y 1, ¿no? Digamos, es ligeramente menor a 1, pero está dentro de este rango. Esto quiere decir que en la regresión, esta regresión explica parte del error y quedan errores no explicados o residuos, lo que constituye el caso más común en la práctica. Generalmente siempre se obtienen valores de R muy cercanos a 1. Preocupante de pronto que el valor pues sea muy bajo, muy por debajo de 0,9, porque en ese caso pues no habría una relación adecuada entre los datos de absorbancia y concentración. Entonces tengo mi ecuación de la recta, que es lo que me están pidiendo en el punto 2. ¿Listo? Ese es el segundo paso, mi ecuación de la recta que está aquí, ya determinada desde la gráfica. Recordemos, Y es igual a la absorbancia, X es igual a la concentración de mi analito, B la intersección y M la pendiente de la recta. Vamos entonces, aquí tenemos la ecuación que determinamos en Excel. Vamos entonces con el cuarto, perdón, este es el tercer paso, el tercer y último paso. Permítanme hago la corrección aquí de una vez. Entonces tenemos el tercer paso para hacer la corrección aquí. Déjenme un momentico, chicos. Algo tenemos que hacer aquí porque el tercer paso de nuestro procedimiento es el siguiente. Déjenme colocarlo aquí para que no lo olvidemos. Entonces, aquí al final tenemos el tercer paso. Lo voy a colocar por acá. Listo. Ahorita corrijo, este es el tercer paso. Vamos a determinar la concentración del ácido, del anhídrido sulfuroso en la muestra si la absorbancia medida fue de 0,52. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración, que la absorbancia, que es Y, será igual a 0,52. Por tanto, yo voy a determinar la concentración a partir de mi ecuación de la recta. Lo que hago es despejar X, ¿sí? Entonces, recordemos que esta es nuestra ecuación de la recta, 0,52 igual a 0,0094, que es la pendiente. Ya coloqué aquí mi absorbancia. X, que sería la concentración más el valor de la intersección. Despejo X. ¿Cómo me queda despejado X? Este valor que está sumando pasa al otro lado a restar. Este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y de esa manera obtengo la concentración. Les agradecería si me pueden ayudar con el resultado, solo para verificar que el que tengo aquí en la diapositiva sea el correcto. Les agradezco si me pueden colaborar. Recordemos que este es el tercer paso de nuestro ejercicio y que nos va a permitir determinar la concentración. Listo, Diana Lucía. Bueno, tú nos indicas 52,87. Tenemos la curva de calibración. Si nuestra absorbancia es de 0,52, aproximadamente por aquí, 0,52, esperaríamos que en la curva de calibración nuestra concentración efectivamente estuviera como en este ranguito, ¿no? Como mayor a 50. Y eso pues lo podemos determinar aquí con la ecuación de la recta. Gracias, Diana Lucía. Gracias, Eliana. Tenemos otro dato idéntico. Muy bien, 52,87 Ramiro. Esto sería, recordemos que la unidad que estamos manejando son miligramos sobre litro, 52,87 miligramos sobre litro.
de el anhídrido sulfuroso que está presente en mi muestra de cerveza. Entonces, esa sería la concentración. ¿Cuál es la idea, chicos? Que ustedes, como les indico, todos en su conjunto de ejercicios van a tener un ejercicio muy similar a este. Van a tener unos valores de absorbancia, unos valores de concentración de una muestra diferente, por supuesto. La idea es que ustedes puedan hacer la curva de calibración, que a partir de esa curva de calibración determinen la ecuación de la recta, que la pueden determinar allí mismo en Excel. Vamos a obtener el valor de R cuadrado para saber qué tanto se acercan nuestros datos a la linealidad. Y la idea es que a partir de esa ecuación de la recta ustedes puedan determinar la concentración del analito en la muestra, despejando X de la ecuación. Entonces es básicamente lo que hay que hacer. Realmente es un ejercicio relativamente sencillo. Les digo, pues la idea es que la siguiente semana que tenemos nuestros IPAs, ya ustedes lleguen con dudas puntuales acerca del ejercicio. Yo misma voy a estar coordinando ese IPAs, de tal manera que vamos a ver las técnicas de separación e instrumentales que nos hacen falta. Yo voy a abordarlas desde los elementos que ustedes necesitan para el paso 3. Y bueno, pues revisemos qué dudas hay acerca de los ejercicios. ¿Les parece? Chicos, de momento, recordarles las fechas para que por favor se conecten la siguiente semana en nuestra clase, en nuestros IPAs. Ya por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí, pero sí les recomiendo por favor que se conecten la siguiente semana. Vamos a ver la técnica de infrarrojo, espectrometría de absorción atómica, electroquímica. Lo vamos a abordar así de manera muy general para que ustedes conozcan los elementos y también cromatografía. Asimismo, pues vamos a resolver dudas de los ejercicios modelo. ¿Vale, chicos? Entonces, para que por favor, pues lo tengan muy presente. Bueno, chicos, pues agradecerles entonces su conectividad, recomendarles por favor asistir al CIPAS dentro de 8 días. Yo voy a estar allí muy pendiente para que entonces podamos resolver inquietudes y podamos ver qué dudas tienen también acerca de la actividad. ¿Listo? Listo, Sharik, muchas gracias por tu conectividad. Entonces, gracias, Andrea, muchas gracias, Francisco. Gracias por Gracias, conectarse. profe. Listo, gracias a ti. Nos vemos dentro de 8 días, un poquito menos, el día martes. ¿Listo? Listo, chicos. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias por conectarse nuevamente. Hasta luego, Nayeli. Ramiro, gracias. Listo, muchas gracias a todos. Feliz descanso.